Nos gozamos grandemente porque Él siempre ve por sus hijos. Y hoy quiero compartir algo contigo que el Señor me hablaba muy insistente. Yo hasta le preguntaba, Señor, ¿seguro que eres tú? No vaya a ser que sea yo, mis pensamientos. Porque te voy a poner en contexto. Siempre he escuchado y creo que me vas a entender. Hay un versículo. ¿Cuántos saben que de repente se saca de contexto ese texto? Porque de repente se habla, se enseña de una manera y nos queda marcado aquí en nuestra mente, nuestra forma de hacer las cosas. Y a veces, hablando de humildad, creemos que ese tipo de humildad le agrada al Señor. Sin embargo, voy a ponerte en contexto. El ser humano siempre ha concluido que debe estudiar a Dios y por eso se inventan institutos. No estoy hablando en contra de ningún instituto, al contrario, pero quiero que me pongas y me vayas siguiendo. Vamos a estudiar a Dios. Te hago una pregunta, ¿a Dios se le estudia o se le conoce? El problema es que a veces nosotros nos enfocamos en estudiar a Dios. Y no es malo si tenemos el enfoque en conocerlo a Él primeramente. Es necesario conocer su palabra, ¿sabías? Es necesario leer su palabra para estar repitiendo de continuo esa palabra y se nos quede aquí en nuestra mente. Porque si no, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo lo que hemos leído y lo que debemos de hacer, lo que debemos de obedecer? No es una memorización como en la escuela que tengo que aprenderme las tablas de multiplicar porque si no voy a reprobar. Es una memorización diferente porque de continuo es lo que habla mi boca y mi corazón porque la Escritura está aquí, escrita. Entonces, cada vez que hablo, sí, salen versículos de mi boca porque es de lo que yo estoy lleno. Mi mente está llena de la palabra de Dios. Y sí, es una especie o una clase de memorización. Esto me lleva a meditar su palabra. Una vez que yo tengo aquí su palabra, la recuerdo, comienzo a meditar. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué me hablas con esta situación? Eso es importante porque es la manera en que comienzo a conocer al Señor. Sin embargo, el hombre es muy dado a buscar formas de facilitar o de establecer una manera de hacer las cosas. Y no voy a nombrar, pero muchas veces creemos que si nosotros no tenemos un nombramiento escrito por una institución, pues simplemente no estoy preparado para hablar de la palabra. Sin embargo, el llamado es eterno y es en la unión con el Espíritu Santo, en la unidad con el Señor Jesucristo, es cuando Él se revela en nuestra vida y es cuando somos obedientes que entonces el Señor comienza a desarrollar el llamado que ya ha puesto en nosotros en la eternidad. Y si tú ves todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos estuvieron a sus pies. Luego entonces, hoy decía el canto, a tus pies. No hay lugar más alto, Señor. Dicho esto, quiero llevarte a algo que el Señor me decía, es tiempo de que tú puedas hablar sobre esto porque se escucha muy seguido. El título de esta enseñanza o prédica se llama ¿Siervo inútil o buen siervo y fiel? ¿Qué escoges? ¿Siervo inútil o buen siervo y fiel? Yo soy muy humilde, hermano, yo soy un siervo inútil. Se oye muy bonito, ¿verdad? Parece que es algo así como que es humildad y eso le agrada al Señor.
Pero ¿sabes qué? Sacamos de contexto todo eso. Porque creemos que pensar como piensa el ser humano es como piensa Dios, pero Dios es Dios. Vamos a ver. Lucas 17, por favor, Lucas 17 del 7 al 10. Y esta es la esencia de la iglesia o esta obra que Dios ha levantado. Es comenzar a ir a la palabra, pero escucharla de la voz de Él en cuanto a la revelación fresca que debe de ser. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién sería? ¿Quién que tiene siervos le diría eso a su siervo? Aquí nos está diciendo que nadie, ¿verdad? 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Eso es lo correcto, según lo que nosotros estamos leyendo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esta expresión siervo inútil se ha popularizado en la vida del cristiano por gente que se considera piadosa, pero en el contexto bíblico no es lo que tú piensas. Vamos a ver. Vamos a la raíz. Siervo, ¿te parece? Del latín servus, significa esclavo, sirviente o persona sometida a otra. Etimológicamente, servus se asocia con una raíz que significa proteger, y ahí comienza a cambiar el asunto. Guardar, aludiendo al que está al servicio o custodia de otro. Pero el ser humano, y más en nuestro contexto cultural, servidor es como un criado. Pero cuando tú dices criado, lo dices despectivamente. Es el criado, es la criada. Y eso lo tenemos metido aquí en la cabeza, y por eso creo que cuando yo mismo me digo que soy un siervo inútil, es lo que le agrada a Dios. Pero vamos a ver, eso significa siervo. ¿Y a qué se refiere inútil? Bueno, vamos a lo que es la raíz del griego, que es de donde se toma el pasaje bíblico original. Y viene con dos palabras. Se pronuncia acherois, así, acherois, pero la A es aparte, y la A significa sin, y cherois, necesidad, provecho. Eso significa. Entonces, en el contexto, no significa incapaz o que no sirve para nada. Inútil no se refiere a eso en la palabra, sino que es sin mérito o inmerecedor de alabanza. Es algo que tenía yo que hacer. Es algo que debo de hacer. Dime algo, los que son papás, cuando traen alimento a sus hijos, ¿esperan que sus hijos les aplaudan? Es algo que tengo que hacer. Ser proveedor de mi casa. Pero tampoco ando diciéndome, esposa mía, soy un siervo inútil. No. Ahora, vamos entendiendo esto. Se refiere a servidores sin pretensiones. Lo que significa esta expresión no tiene que ver con una falsa modestia, porque el Señor ve las intenciones del corazón. Y aquella persona que comienza a decir, no, yo soy un siervo inútil, mira, de antemano ya tiene su paga.
porque se parece al que se pone, Señor, gracias porque yo no soy como fulano. Y comenzamos a presumir. Yo no necesito decirle al Señor, Señor, soy siervo inútil, simplemente soy obediente. Cuando el Señor dice que nosotros debemos de pensar o debemos decir, no significa vayan y díganles a todos. Es piensa para ti, Señor, lo que tenía yo que hacer lo hice. Nunca te dice, ves y dile a tu hermano que eres un siervo inútil. Pero como hay personas que les encanta andarle diciendo a todo el mundo que son siervos inútiles. Falsa modestia, falsa humildad. Para eso estoy. No, espérate, el Señor no te mandó a eso. Te dijo que te digas a ti mismo lo que tenía yo que hacer. ¿Sabes? Señor, enséñame qué es lo que debo de hacer para hacerlo. Porque para eso estoy, para servirte a ti. Lo pienso para mí, me lo digo a mí mismo, no se lo presumo a los demás. Se trata entonces de concluir y entender que el servicio a nuestro Señor es sin reflectores. Nadie se dio cuenta. Alguien hizo algo y, oye, quedó muy bien. Sí, ¿quién lo hizo? No sé. Pero él sí. ¿Tú viste quién fue el que acercó, el que hizo, No. ¿Sabes? Yo me gozo porque hay muchos hermanos aquí que han servido al Señor en su corazón haciendo algo por la congregación y no me dicen, pones algo para que digan. No, no digas nada. Porque eso es algo entre el Señor y ellos. Amén. Decimos quizás, hubo un hermano, pero no decimos quién. En respeto a eso. Porque a final de cuentas, el servicio a nuestro Señor muchas veces es en la discreción y anonimato personal, para que la exaltación y la gloria sean de Él. Porque Él pone el querer y el hacer. Él es quien hace la obra. Nosotros debemos enfocarnos en obedecer y cumplir su voluntad. El Señor me puso a hacer esto, voy y lo hago. Y ya está. Oye, ¿y por qué no les dices? No, ¿por qué no? La traducción, la Biblia al día, dice de este versículo, Lucas 17:10, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, ¿cuánto? Todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. ¿En qué tiempo está hablando? Si ya hicimos todo lo que Él nos ordena. Él no dice mientras están en el mundo y hagan una cosa, anden diciendo. No, Él dice cuando hayan hecho todo. Y ahí es donde te das cuenta que necesitamos leer bien. Cuando hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias cuando estemos ante Él. Más bien piensen. Esta traducción me encanta porque lo dice más directo. Piensen, nosotros somos solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación, porque tuve un llamado de la eternidad. Y lo que tenía que hacer, hice. Porque una cosa es entender y saber hacer lo que se debe hacer. No es trabalenguas, lo voy a repetir más lento. Porque una cosa es entender y saber hacer lo que se debe hacer. Y otra muy diferente, concluir que debemos ser literalmente un siervo inútil. ¿Sabes por qué yo te digo que no necesitamos ser un siervo inútil? Porque el Señor lo enseña. Porque hay un fin para los que son siervos en ese sentido. Mateo 25, 19 al 30. ¿Dónde paran este tipo de siervos? 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Recuerda esto. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo y malo y negligente, ¿sabías que sigo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces decimos: oh, decía un pastor, wow, cuando hay silencio el Espíritu Santo nos empieza a decir: a ver, no leí bien. Y tú y yo sabemos que la palabra no se contradice. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay un lugar para el siervo inútil y hay un lugar para el buen siervo y fiel. Mateo 25, 23, 21 y 23. Vamos a regresar un poquito. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿En qué lugar estará el siervo bueno y fiel? Entrará en el gozo del Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos entregaste y aquí tienes. En el 23 el Señor le dice lo mismo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los siervos del Altísimo sirven guardando sus mandamientos. Obedecen por convicción a su palabra y hacen lo que se debe de hacer. Es lo justo, ni más ni menos. Es lo que establece su palabra, lo tengo que hacer. No es una proeza, no es algo digno de aplausos, y simplemente es algo que es justo y lo tengo que hacer. Oye, pero es que tú has ido, tú has venido, tú has bajado, tú has subido. Es que es lo que tengo que hacer, porque fue el llamado que me dio el Señor. Para eso existo, por eso he nacido en esta tierra, por eso estoy aquí. No es que me levanten una estatua, no es que me hagan un monumento, ni le pongan mi nombre a un templo, no. Es el llamado que el Señor nos ha dado. Y el cumplirlo es honrar ese llamado, vivir para Él. Nehemías 8, del 8 al 12. Nehemías, en este libro, el libro de la ley, había sido olvidado. Y de repente el rey
y el sacerdote lo desempolvan y comienzan a leerlo al pueblo. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo necesitamos leer la palabra de Dios? Claramente. Tú necesitas, antes de abrir la escritura, decirle: Espíritu Santo, revélate a mí, revélame tu palabra de verdad. No permitas que lo que tenga yo aquí, Señor del mundo, cambie. Háblame tú, Señor. Y leían la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Y ponían el sentido. A ver, Señor, déjame ver, porque esto no me cuadra. Porque creo que esto lo estoy leyendo desde la perspectiva humana, pero necesito verlo desde la del cielo. Que tu Espíritu Santo le hable a mi espíritu, porque la palabra de Dios se lee, se vive en el Espíritu. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el pueblo, al leer la palabra, se dio cuenta de lo que dejaron de hacer y las cosas que ofendían a Dios, y se pusieron a llorar. ¿Qué hemos hecho? Hemos ofendido a Dios. Pero en ese momento el pueblo estaba entendiendo, y lo que el Señor les estaba diciendo: este día es santo. ¿Por qué? Porque mi palabra está siendo escrita en mi pueblo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando tú comienzas a entender una revelación de parte de Dios, cuando lees su palabra y la entiendes, entras en el gozo del Señor. Ahora, ¿qué es entrar en el gozo del Señor? No es un lugar, es que el Señor se está gozando que uno de sus hijos está entendiendo la palabra. Así como cuando tú eras un pequeño y hacías algo que sabías que tu papá te iba a celebrar y te iba a decir: ese es mi hijo, y veías una sonrisa en él de: eso es lo que le enseñé. Y tú decías: ay, mi papá está orgulloso de mí, mi papá ya lo vi que vio que hice esto y se gozó, y te sentías bien. ¿Me entiendes? ¿Me vas siguiendo? Cuando tú entiendes la palabra de Dios en el Espíritu y comienzas a vivirla, entras en el gozo del Señor, porque ve que su hijo le complace. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hoy el Señor te está diciendo: hijo, deja de decir: siervo inútil soy, y enfócate en ser un siervo bueno y fiel. Porque a veces se escucha como una justificación. Esa expresión solamente fue para que tú entendieras: es lo que tengo que hacer. No es algo extraordinario. Y lo hago, bendito Dios, gracias a que Él me encuentra, me perdona y está aquí. Porque si Él no estuviera aquí, no lo podría yo hacer. El gozo del Señor es por la obediencia de sus hijos. Dios se complace con esa obediencia del pueblo. Y cuando hacemos la voluntad de Dios sin buscar reconocimiento, con una falsa humildad, Él ve la intención de nuestro corazón y somos confiables para Él. Estoy viendo que mi hijo sabe lo que tiene que hacer, entiende por qué lo tiene que hacer, y en Él no hay vanagloria.
porque simple y sencillamente sabe que es algo que yo le dije que hiciera. Entonces puedo confiar en él. Primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y siempre nos habíamos quedado en la obediencia en lugar de los sacrificios. Pero a mí me encanta cómo el Señor te dice: por algo lo escribí junto. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sé obediente, pero presta atención a lo que te estoy diciendo que hagas. No seas obediente solamente por la mera obediencia. Entiende, escudriña la palabra. Escucha mi Espíritu Santo, dice el Señor. Lucas 16, del 10 al 13. Y una vez más el Señor habla algo que espera de ti y de mí. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es algo que no cambia, dice el Señor, yo lo veo. Él ve el corazón del ser humano. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué crees que es lo verdadero? Las cosas espirituales, las que son eternas. Ay, hermano, es que yo por más que leo la Biblia no le entiendo. Luego quiero orar y no me escucha Dios. Pero es que si no eres fiel en las cosas que son injustas del mundo, ¿cómo te va a confiar el Señor? Ahora, ¿cuáles son las cosas justas del mundo? ¿Sabes? Los mandamientos nos dicen lo que tenemos que hacer en este mundo. Porque no se trata de las cosas justas del mundo en cuanto a ponerme de acuerdo con mis vecinos para ellos qué es. No. Tiene que ver con su palabra también. Y los 10 mandamientos me hacen un escaneo, me recuerdan todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer en las cosas injustas de este mundo. Porque tienen que ver con mi adoración a Dios y nada a este mundo, y con el amar a mi prójimo. Si en esas cosas que están en lo injusto, en este mundo, no soy fiel, ¿cómo me dará las que son eternas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque esto que tenemos aquí en la tierra no es tuyo ni mío. Se va a quedar aquí. Pero lo que es nuestro es la vida eterna. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y siempre hemos concluido que tiene que ver solo con dinero. Pero hay muchas cosas que pueden ser riqueza en este mundo. Y si están antes que Dios, ya no somos justos para Él. Voy a concluir porque la palabra era corta pero clara. Y me gustaría si me puedes ayudar, Osi, por favor. Necesitamos ver desde la perspectiva del cielo. Leer la palabra no tiene que ver con nuestros pensamientos y conclusiones en la emoción o en el intelecto humano. Tiene que ser con revelación del Espíritu Santo. Necesitamos decirle: Padre, voy a leer tu palabra,
Yo necesito que tú me enseñes, que tú me digas qué es lo que me estás hablando en estos versos, Padre. Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo necesito escucharlos de ti. Cuando leemos la historia de los siervos que ocurren aparentemente en un plano terrenal, aquí en la tierra, pero en realidad es Dios hablando y revelando una profecía en Jesucristo. La gente que no entiende de lo espiritual siempre verá las parábolas como un momento en la tierra, en lo histórico. La historia de estos siervos, si las aterrizamos en lo terrenal, es difícil sacarnos de la cabeza que nos está diciendo lo que es el cómo hacer y cómo servir a una persona, a un amo. Pero Él nos está hablando desde la eternidad. Es una vivencia de parte de Jesús profética. Cuando una vez cumplido nuestro llamado en este mundo, nuestro Señor nos recibe en la eternidad. Y es ahí donde todos, tú y yo, esperamos, anhelamos escuchar esas palabras. ¿Qué hiciste con tu llamado, hijo? En el llamado no caben casas, coches, viajes, negocios. No caben hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque eso es de todos. No cabe, gracias a mi inteligencia, se me ocurrió, hice, ayudé, porque el llamado tiene que ver con 5 ministerios. Cinco talentos. ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? Bien. Siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No significa que no hagamos lo demás para el bien de la gente, pero eso se cumple siendo obedientes a los mandamientos, que se resumen en 2. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 cumplimos las cosas que son aquí terrenales, pero el llamado es en el Espíritu y en unión con Él. Y entonces, en ese gozo de mi Señor, Él me dice algo que nos da una probadita aquí en la tierra. Pasa a la mesa, hijo. Pasa a las bodas. Toma tu lugar. Y entonces podemos gozarnos en las bodas del Cordero, sentados a la mesa con gozo y júbilo por haber vivido en honra a aquel que merece toda la honra, toda la gloria, toda la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y cuando estaba yo terminando esto, siempre le he preguntado a mi Señor algo, y un día
me dio permiso y me regaló algo que no te lo voy a decir. Pero sí te voy a decir algo. No está escrito en su palabra. Pero hay algo que yo sé que si tú le preguntas al Espíritu Santo, y yo sé que tu espíritu ha tenido esta pregunta ahí. El mundo, la eternidad, la visualiza a ti y a mí con unas alitas de blanco y una arpa reposando en una nube. Toda la eternidad admirando al Señor. Pero entre más conozco su palabra, entiendo que eso no va a ser así. Porque si Él te está diciendo, en lo poco fuiste fiel, ¿será que estemos allá tirados en la hamaca? Porque ¿para qué quiere Él confianza? ¿Para qué quiere que seamos confiables para Él? Porque si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y no sé tú, y yo creo que el Señor dice, eso no se los voy a revelar, porque necesitan ser confiables y obedientes. El Señor decía una vez, si las cosas que puedes ver, le decía a Nicodemo, no las entiendes, ¿te imaginas si te revelara yo las espirituales? Me quedo con lo que el Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y no tiene que ver aquí en la tierra. Porque hay gente que sigue teniendo esa idea. Si yo fui fiel en lo poquito que me dieron en una comisión aquí, el Señor me va a poner en lo mucho. No, el Señor no le interesa lo que hay aquí. Él te está hablando eternamente. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo no sé, pero a veces le digo a mi Señor, ay Dios mío, si he visto tus maravillas aquí en la tierra, no me puedo ni imaginar lo que es allá. Así que recuerda, la expresión siervos inútiles es para entender que lo que se debe de hacer es parte de nuestro propósito, de nuestro llamado, pero no es nuestra verdad. Nunca digas siervo inútil, no se lo digas a nadie. Eso solamente es para que tú lo pienses, Señor, ya hice lo que tenía que hacer, pero no se lo digas a alguien más, porque de antemano ya hay una intención en tu corazón. Ve mi humildad. Y Dios sabe las intenciones del corazón. Siervo inútil no es nuestra verdad. No es una forma de presumir una condición. Es una falsa humildad. Pero por otra parte, ser siervos buenos y fieles es nuestra verdad en Cristo. Esa es la que tú tienes que tener presente, porque tiene que ver contigo y con Él. Lo hacemos por amor y obediencia del corazón, porque somos uno con nuestro Señor y Él es el centro de nuestra vida, la prioridad de nuestros pensamientos. Eso, mi querido hermano, mi querida hermana, es lo que significa primer amor. Él es mi primer amor. Siervo bueno y fiel,
son los atributos de un siervo del Dios Altísimo? ¿Cuántos son siervos del Altísimo? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos somos siervos del Altísimo? Aleluya. Porque aún el enemigo lo reconoce en ti y en mí. Cuando Pablo iba caminando con su acompañante y una mujer con un espíritu de adivinación decía: estos son siervos del Altísimo. Las tinieblas reconocen a los siervos del Altísimo. No andes diciendo nunca más de tu boca: siervo. No. Que lo reconozcan y exalten al Dios Altísimo. Ponte de pie. Padre mío, yo te agradezco que tu palabra de verdad, Señor, rompa con toda conclusión que nos limita en hacer tu voluntad. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas tu palabra de verdad para vivirla conforme es tu voluntad. Que así sea siempre, Padre. Prepararse no es malo, nunca será malo. Todo lo contrario. Pero con el entendimiento correcto de que tú eres primero y tu Espíritu Santo es quien nos guía de la forma más certera, más perfecta, más clara y en verdad. Que es tu Espíritu Santo el que revela tu palabra y quien nos lleva a hacer la vida. Todo lo demás son herramientas. Líbranos, Señor, de presumirlas, de hacerlas tarjeta de presentación, porque nosotros no somos lo que dice el mundo. Simplemente somos siervos del Altísimo para tu gloria. Amén. ¿Le puedes dar palmas a tu Señor? Y decirle: sí, Padre, gracias. Heme aquí. Haré tu voluntad y anhelaré escuchar tu dulce voz, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Dáselo más fuerte. Y entendiendo esto, tenemos trabajo mucho, porque hay pequeños. Despedimos redes sociales, que Dios les bendiga. Tenemos pequeños